Hola estimados maestros, ¿cómo están? Es un gusto saludarles como siempre en esta tarde presentándoles el tema 4 de la evaluación 401, perdón, de la asignatura 401 que es evaluación de proyectos de investigación en el ámbito educativo. Es la tercera materia que estamos trabajando y que está totalmente vinculada con la materia 104, que también nos habla de investigación educativa. ¿Okay? Entonces, el tema que vamos a platicar en esta sesión es el de análisis del impacto y aplicabilidad de un estudio de investigación. En este caso, pues, el análisis del impacto y la aplicabilidad de un estudio o anteproyecto de investigación, pues consiste en evaluar sistemáticamente las consecuencias, la relevancia, la utilidad de los hallazgos para la toma de decisiones, la mejora de procesos y la transformación educativa. Este análisis, estimados maestros, nos permite anticipar riesgos para llevar a cabo el documento, optimizar los recursos que ya tenemos seleccionados para realizar el documento y fundamentar cualquier cambio en el contexto educativo que se esté investigando o analizando. En este sentido, y antes de continuar con las diapositivas o de abrir las diapositivas, a mí me gustaría recordarles que esta materia está totalmente vinculada con su materia 104. En este caso, la asignación 4 de esta asignatura, vamos a ocupar parte del trabajo que ustedes están haciendo con la materia 104. ¿Se acuerdan que están haciendo una propuesta de investigación? Ya deben de tener en mente la problemática a buscar o a investigar. En ese tema es donde vamos nosotros a aplicar un análisis de impacto y aplicabilidad a nuestro estudio, ¿ok? Entonces, en ese sentido me voy a dirigir, ¿sale? Para que lo tengan ustedes en cuenta. Ahora, ¿por qué hablar en este tema o en esta asignatura de este tema tan importante que es el análisis de impacto en un estudio? Es crucial que nosotros hagamos una evaluación y analicemos de forma crítica qué tipo de riesgos, cuáles son esos riesgos y cuál es su relación con la implementación de los cambios o las nuevas estrategias que se van a derivar del estudio o de la investigación que estamos haciendo, ¿ok? A través de este análisis que ustedes van a realizar a la problemática de estudio que ya deben de tener seleccionada, se van a optimizar estos recursos asegurando que el tiempo invertido en ustedes, el esfuerzo, pues de alguna manera algún presupuesto, ¿verdad? No sé, ahorita el ejemplo, no tengo todavía el tema que ustedes están investigando porque están todavía en fecha de entrega, está vigente la fecha de entrega, pero sí me gustaría muchísimo que ustedes analizaran y presentaran esta asignación, porque una vez que ustedes ya tienen identificada la problemática, que ya tienen también la justificación, que de alguna manera ya tienen las preguntas y los objetivos específicos, el objetivo general y los específicos, pues hay que ver también ya de una manera fría cuál es ese análisis o qué me refleja ese análisis del impacto que va a tener mi investigación o mi proyecto y la aplicabilidad, el grado de aplicabilidad que se puede realizar para encontrar la solución a la problemática que tenemos enfrente, ¿ok? Entonces, este análisis, esta actividad que ustedes van a hacer,
va a mejorar mucho la comunicación entre pues los alumnos, entre ustedes, entre algunos otros maestros, entre la mesa de grado, entre la academia, no sé. Se trata de que cuando son proyectos macros, pues todo esto se haga de una manera macro, es decir, abordar a todos los actores, a todas las mesas de trabajo, a todos los equipos. ¿Me explico? En este caso de ustedes, pues yo les pedí que buscaran una problemática que estuviera dentro de su salón de clase. Entonces es todavía mucho más sencillo llevar a cabo un anteproyecto así, y cuando hacemos el análisis del impacto, pues también es muy sencillo porque yo lo estoy cerrando exclusivamente a su área de trabajo, que es el salón. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos identificada la problemática y que ya tenemos hecho esa primera parte del proyecto, que vuelvo a lo mismo, ustedes la deben de estar realizando todavía, tenemos entonces enfrente una gran oportunidad de tomar decisiones una vez que conocemos los resultados de ese análisis. Ajá. ¿Qué impacto va a tener mi descubrimiento, mi hallazgo? ¿Cuál es el porcentaje de aplicabilidad que tiene mi estudio y qué posibilidades de éxito puede tener el resultado de esta investigación? Vamos a pasar a las diapositivas para que esta como siempre, acuérdense que tenemos preguntas detonantes, las tienen ustedes aquí enfrente. Ya les voy a pedir que las vayan preparando, las vayan respondiendo, las tengan en un documento de Word para que cuando yo les mande el formato de cuestionario integrador, ustedes únicamente copien y peguen porque ya las tienen contestadas. ¿Ok? Entonces, primera pregunta. ¿De qué manera los resultados de una investigación educativa pueden transformar las prácticas docentes en tu contexto específico? Ajá. Otra pregunta. ¿Qué obstáculos existen para que los hallazgos de una investigación sean aplicados efectivamente en el aula? Y esta pregunta está totalmente relacionada con la aplicabilidad del estudio o del anteproyecto o de su propuesta. Número 3. ¿Por qué es importante evaluar el impacto real de una investigación educativa más allá de su aporte teórico? ¿Por qué será importante? 4. ¿Cómo puede la transferencia del conocimiento generado en una investigación beneficiar a otros actores educativos fuera del contexto original? ¿Por qué se tendría que hacer una transferencia de conocimiento? ¿Qué impacto tiene el que se transfieran los conocimientos a través de una investigación educativa? ¿Y cómo se van a beneficiar todos aquellos involucrados en ese estudio? Y número 5, ¿qué papel juegan los docentes en la difusión y utilización de los resultados de la investigación educativa? ¿Vale? Se quedan estas 5 preguntas para que ustedes me hagan favor de... El análisis del impacto, aplicabilidad de un estudio o investigación constituye una herramienta fundamental para determinar la relevancia y la aplicabilidad de las investigaciones. Ustedes van a explorar la problemática, van a ver la viabilidad del estudio, van a ver, o si no, es que ya lo vieron, por qué es importante hacer un cambio, cómo vamos a justificar ese cambio, cuál sería el objetivo central, el objetivo general a lograr, y cuáles serían los objetivos específicos o aquellos pasos que me van a llevar a encontrar o a buscar o a lograr ese objetivo general final. Todo eso debe incluir su análisis. La importancia de hacer ese ejercicio de revisión es identificar o anticipar factores de riesgo que limiten mi proceso de investigación o que obstaculicen la implementación del proyecto. Y dicho en palabras llanas, que no me dejen realizar ese proyecto o ese cambio.
Otro elemento importante del análisis es la asignación eficiente de los recursos, y recursos económicos y recursos humanos. En este caso no aplica en gran medida a nosotros a este ejercicio porque yo lo cerré exclusivamente a su salón de clase. Pero si ustedes tuvieran que hacer una investigación educativa dentro del plantel, de manera general, en la comunidad, en las zonas cercanas a la escuela o al plantel, allí sí tendríamos que hacer una distribución de recursos económicos y humanos muy eficiente y muy particular. Ajá. Ahora otra cosa. Las decisiones fundamentadas, y yo le llamo decisiones inteligentes y sustentadas, van a ser indispensables para ustedes poder respaldar cualquier estrategia, cualquier cambio que quieran incluir en su o que quieran modificar a través de su proyecto. ¿Sale? ¿Por qué justificar el análisis? Bueno, porque mi estudio debe de tener una relevancia social. Debe de demostrar un valor agregado, un valor objetivo o subjetivo, natural al plantel, o sea, al salón, al plantel, a la comunidad. ¿Me explico? A la institución. Entonces, es relevante el anteproyecto que ustedes pueden estar diseñando en este momento, es relevante tan solo para su plantel, tan solo para ustedes mismos por el aprendizaje que les va a llevar o les va a entregar. Es una mejora de política, sí, porque hay investigaciones que han obligado a las políticas educativas a cambiar, porque resulta que hay alguna otra manera más efectiva, más eficiente de aplicar esa política y que esa política realmente dé resultados en la vida real, ¿verdad? O sea, en la educación real. Y otro elemento importante es la continuidad de proyectos. Una investigación lleva a otra. Ajá. En ese estudio, en ese colegiado de investigadores, en ese claustro de investigadores, es importante que haya una secuencia. Entonces, vendrán jóvenes o vendrán maestros después de nosotros a investigar, por ejemplo, sobre las habilidades docentes, sobre las nuevas las metodologías emergentes, sobre el impacto de las TICs en la educación, y harán su investigación a partir de hallazgos y a partir de estudios que van encontrando y que dicen, yo puedo partir de ese documento que encontró que en la pandemia nacieron metodologías nuevas para poder trabajar con los niños, con los jóvenes o en una educación a distancia que se tuvo que hacer por necesidad. A partir de ahí, entonces yo voy a hacer o voy a enlazar mi proyecto educativo hacia aquellas metodologías para el aprendizaje individualizado, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, una investigación nos va a llevar a otra y esa otra en algún momento va a llegar alguien y la va a retomar y le va a dar una continuidad a ese proyecto. ¿Ok? Entonces, eso le da una justificación individual a cada proyecto. Ahora bien, el análisis del impacto como definición y metodología. ¿Hay una evaluación sistemática dentro de los proyectos? Sí, porque se van analizando efectos directos e indirectos, primarios y secundarios, procesos estructurados, y todo debe de ir fluyendo. Si hay una limitante, nos tendremos que regresar al punto de origen y tendremos que revisar en dónde está, no la falla, pero sí la limitación o el obstáculo. Ahora, debe de haber indicadores alineados. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las métricas, que todos los métodos, que los procesos deben de ser
alineados las preguntas de investigación con el objetivo, con el objetivo general, con los objetivos específicos, ajá. Y como siempre recordar que los proyectos de investigación, en este caso nuestros proyectos del área de educación, siempre están direccionados para permitir un cambio a veces polarizado, de esa situación que se encontró, ¿ok? Ahora, los métodos mixtos. Acuérdense que una metodología mixta combina el enfoque cuantitativo, el cualitativo. Y al combinar esos dos, pues entonces se crea el método mixto, porque voy a usar esos dos enfoques. Ajá. Y entonces eso es una validación o un expertise. ¿Por qué? Porque se van a estar triangulando, cuadrando o pues sí, cuadrando, triangulando, alineando los resultados. ¿Hay alguna ventaja o alguna desventaja del análisis de impacto? Pues sí las hay, ¿verdad? Ustedes tienen aquí la diapositiva, yo les puedo ampliar un poquito el comentario diciéndoles que algunas de las ventajas pues permiten tomar decisiones basadas en evidencias. ¿Por qué? Porque el proyecto, la investigación nos va a llevar a hallazgos, nos va a llevar a entrevistar gente, personas, involucrados, alumnos, nos va a llevar a redactar informes, a levantar estadísticas. Todo ello son evidencias, ¿me explico? Otra de las ventajas es que de alguna manera cuando estemos trabajando con nuestra investigación o nuestro caso de estudio, se pueden minimizar los riesgos y los costos asociados a cambios no planificados. ¿Por qué? Porque yo ya hice un análisis previo y tomé en cuenta algunas situaciones que me podrían causar descontrol si yo no las hubiera contemplado. Ajá. Otra ventaja pues es que facilita la gestión del cambio y la alineación de objetivos institucionales. Es decir, que un proyecto de investigación siempre va a ser un generador de cambio alineado a objetivos de plantel o de institución. Desventaja, sí, si no conocemos los métodos de análisis, pues no vamos a encontrar esos hallazgos significativos que pueden generar el cambio. Y no todos los contextos, eso lo tenemos que tener muy claro, no todos los contextos permiten aplicar los mismos métodos. Por lo tanto, el análisis de impacto allí tendrán ustedes que decir, voy a utilizar el método tal porque pues voy a contabilizar, voy a presentar estadísticas, ¿no? O voy a presentar voy a utilizar una metodología holística, entonces voy a irme por la parte cualitativa, porque pues entonces ¿sale? Entonces, en esas ventajas del análisis del impacto que estamos ahorita platicando, pues sí, va a haber una comunicación mejorada, va a facilitar el diálogo entre los investigadores. ¿Por qué? Porque esa comunicación se tiene que hacer no solo abierta, sino estrecha. Ajá, debe de haber una colaboración efectiva. Si ustedes, como lo vuelvo a repetir, yo cerré esa investigación al salón de clase, bueno, ustedes, maestros y sus alumnos van a hablar en otro tono. ¿Me explico? Van a hacer a un lado la tarea, van a hacer a un lado el libro, hacen la investigación a lo mejor y resulta que quieren platicar con sus alumnos sobre lo que encontraron y sus alumnos les van a responder porque se van a mostrar interesados en su proyecto. Entonces un proyecto hace sinergia, mueve, cambia, genera. Ajá. Y en cuanto a la identificación de mejoras, pues definitivamente el proyecto nos tiene que ayudar a detectar áreas de oportunidad específicas que vamos a eliminar. Y la medición de los logros pues se van a evaluar a través del cumplimiento de las metas establecidas. ¿Y cuáles son esas metas establecidas? Pues el objetivo general y los objetivos específicos
que ya deben ustedes estar trabajando. Ahora bien, desventajas del análisis de impacto. Cuando no tenemos todos los datos de nuestra investigación, se convierte en información insuficiente, se convierte en una nula profundidad de análisis, porque pues, no tengo que analizar, porque no tengo información. Ajá. Entonces, tenemos que diseñar de manera muy anticipada cómo va a ser esa recolección de datos y a partir de la cual a mí me va a fluir la información que yo necesito. Ajá. Entonces, primera desventaja es que si yo no planeo, si no hago muy bien esa parte de analizar mis grupos poblacionales, y cómo voy a recolectar la información para que a mí me llenen de datos, me llenen de información, pues entonces está limitado mi estudio. Ajá. Ahora, recursos especializados requieren tiempo y personal calificado. Si yo quiero hacer un análisis de una investigación sobre la cantidad de datos que se procesan a través de la plataforma Academic, yo voy a necesitar, primero, solicitar el permiso, después hablar con el director y hacerle la propuesta. Me va a decir, ¿usted para qué quiere esa información? Después, ok, vamos a suponer que yo le dije que yo quería conocer porque pues necesito hacer un proyecto, estoy elaborando un proyecto para conocer el uso de la plataforma académica a través de los alumnos y de los maestros. No, pues que sí. Bueno, ya me autorizó. Pero vaya con el jefe de tecnología o el de soporte de tecnología porque pues yo no le podría decir más. Ahí voy con el jefe y ya llevo mis alumnos, llevo también otros grupos, llevo también otros maestros porque no nada más va a ser mi grupo. Eso yo lo tengo en mi espacio, pero quiero conocer los de los demás. En ese sentido requiero gente especializada porque me voy a referir a diferentes áreas, no solo tecnológicas ni técnicas, sino también administrativas, aparte de mis alumnos y mis alumnos y otros maestros. Después requiero tiempo para andar hablando con todos ellos y convencerlos de que este proyecto es importante porque todos vamos a conocer guara, y las métricas que vamos a encontrar, guara, bien padre. Ajá. Y debe de haber una capacitación. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar que descarguen de la plataforma determinados botones o que aplanen determinados botones para que a mí me generen reportes que yo a su vez pueda analizar primero de manera individual y después de manera colectiva para sacar esas estadísticas que se pueden convertir a través de un proceso de manejo de información con Excel en métricas que me pueden ayudar a tomar decisiones más adelante. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué es importante el análisis? Porque me va a ayudar a pensar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y en esas 3 etapas todavía hay sesgos que yo debo de primero conocer, después validar y después ver cómo voy a manejar esas fisuras que podría tener mi proyecto. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, estimados maestros, es importante que ustedes hagan revisión a su proyecto para que puedan realizar la actividad de este tema, que es, vuelvo a repetir, el análisis del impacto y la aplicabilidad de su proyecto. Ahora, ¿por qué debo de estar muy al pendiente de que mi investigación cubra la pertinencia de los hallazgos en esos contextos educativos? Dios mío, ¿por qué mi proyecto, si habla de, vamos a suponer, un proyecto del huerto escolar, una tarea que les acabo de mandar en el ejercicio, en la asignatura 104?
¿por qué mi proyecto del huerto escolar debe de tener pertinencia? Porque mi proyecto del huerto escolar, el título lo dice, pertenece a una escuela, no es un huerto de la comunidad, no son las hortalizas de la comunidad del Salto en Jalisco. ¿Me explico? Es el huerto escolar diseñado por el grupo tal, del plantel tal, que tiene el objetivo tal, me explico. Entonces, debe de tener una pertinencia local, debe de estar cubierto por alguna política, en este caso, para el huerto local sería política de desarrollo sostenible, y debe de haber una alineación de objetivos, de objetivos y de programas que estén relacionados con la sostenibilidad, con la autosuficiencia, con el proyecto de huerto escolar, con el manejo de los frutos o de la recolecta de ese huerto. Entonces, la pertinencia de los hallazgos en los contextos educativos debe de mostrar y evidenciar que de aquí soy. De aquí soy. Y las implicaciones y acciones prioritarias. Pues yo les puedo decir que una propuesta de mejora, y voy a hacer ese paréntesis porque lo considero importante, una propuesta de mejora debe de involucrar no solo a los actores relevantes del proceso, del proceso educativo, sino todas aquellas personas que de alguna manera o de otra manera tienen una relación con el contexto que se va a investigar. Ahora, el hecho de establecer criterios claros de calidad y mecanismos de seguimiento para dar cuenta de todas las acciones que pertenecen al proyecto, eso me va a llevar a un muy buen manejo de la información, de los resultados, de los documentos y de aquellos análisis que yo tenga que compartir como parte de los hallazgos o como el informe final del anteproyecto, y que va a demostrar que mi proyecto fue útil a la comunidad educativa si el proyecto está orientado para la comunidad. Pero si el proyecto está orientado exclusivamente a una situación que sucede en mi salón, con mi asignatura y con mis grupos, entonces esa investigación será muy útil para ese grado en especial, y muy probablemente el maestro que sigue a ese grado o el maestro que va a tener al grado, a ese grupo en el grado siguiente, yo no dudo que pueda darle seguimiento al hallazgo encontrado por el maestro. En este caso por ustedes. Y pues esa parte, ese trabajo colaborativo nos va a llevar a mejorar y perfeccionar las prácticas pedagógicas en nuestra escuela. Pero tendremos que compartir, tendremos que compartir hallazgos de la investigación, pero también compartir conocimiento nuestro, ¿ok? Y la participación comunitaria, pues es integrar a todas las personas. Nadie puede quedar fuera de la investigación. Si mi investigación está orientada para toda la ciudad, entonces tendré que invitar a mi investigación al presidente municipal. ¿Me explicó? De ese tamaño es la implicación y las acciones, de ese tamaño. En este ejemplo 1 es el impacto de políticas públicas educativas en un plan estratégico en Alcobendas.
Es un análisis, ellos mostraban en un análisis efectos positivos en el cumplimiento de metas educativas alineadas a los objetivos, ajá, y al desarrollo sostenible. Eh, en este sentido, las fortalezas que se identificaron pues fueron programas de inclusión digital, mostraron alto impacto en reducción de brechas tecnológicas. Y allí, en ese estudio, el área de mejora era detectar carencias con estrategias que favorecieran a los estudiantes con necesidades especiales. Tenemos una política que ya habla del aprendizaje de necesidad educativa especial. Entonces, pues era un programa que estaba cobijado y que dentro del análisis que se tenía que hacer, pues se vio que sí se podía llegar hasta el ejemplo 2 sería una evaluación en servicios de salud educativa, por ejemplo. Y allí, en una metodología validada, pues se hace un estudio en Camagüey y se utiliza un consenso Delphi con expertos sanitarios y educadores. Y ellos consideran que los programas educativos, como el sistema de evaluación, se mejoró a través de talleres de prevención en salud para los adolescentes. Y entonces, pues los resultados se midieron y se encontraron gráficas como las que vienen aquí, en donde mostraban que se habían reducido en un 25% conductas de riesgo, tras la implementación de metodologías válidas para este tipo de salud. Ahora, la transferencia de conocimiento, del conocimiento generado, es decir, los hallazgos de una investigación, me van a dar una información. Esa información, pues, es conocimiento, porque yo voy a hacer del conocimiento de todos los involucrados los hallazgos encontrados y las recomendaciones o conclusiones que se tienen que tomar. En esa transferencia de conocimiento implica el compromiso de difundir y de aplicar esos hallazgos encontrados a través de la investigación en otros contextos o instituciones educativas que en nuestra opinión puedan tener una problemática similar a la que encontramos. ¿Cuál es el proceso? Bueno, definitivamente hay que identificar hallazgo, hay que validar que ese hallazgo sea relevante, hay que adaptar los resultados a los nuevos contextos, es decir, se va a cambiar, se va a hacer, esto va a cambiar, esto va a quedar así. A partir de la investigación y el resultado se autorizó que esto fuera de esta manera, ya nos vamos a olvidar de hacerlo así porque ahora el contexto va a ser este. Se da la capacitación a quien se tenga que dar, se les da el acompañamiento a todo el alumnado, a los usuarios finales del proceso, se hace la evaluación y se hace la transferencia de conocimiento. ¿Y qué es la transferencia de ese conocimiento? Pues es compartir los hallazgos, se hizo esto, si a ustedes les sirve, nosotros queremos apoyarlos o acompañarlos en su proceso de implementación. A través de esta evaluación de proyectos educativos, de esta generación de cambios, de esta transformación de la educación, tienen que cambiar las políticas educativas de investigación. Entonces, hoy se busca generar, se busca cambiar y transformar la realidad del aprendizaje estudiantil. Hoy todas las comunidades educativas de cualquier nivel de estudio deben estar totalmente adaptadas, dígase estructura, llámese tecnología, llámese recursos educativos por parte del maestro, pero debe estar bien acompañada, porque esos grupos, esos alumnos van a estar generando la nueva información.
y van a estar manejando también la nueva. ¿Sale? Bueno, siguiente. Una propuesta de mejora. ¿Qué fundamentos, qué elementos, qué segmentos debe de llevar una propuesta de mejora? Principalmente el diagnóstico. Antes de que ustedes pudieran empezar a trabajar en su proyecto de estudio, yo creo, estoy plenamente convencida de que así es, ustedes hicieron un análisis de la situación que tenían enfrente para poder detectar cualquier situación que se tuviera que cambiar. Entonces, en ese análisis profundo, aplicaron ustedes un cuestionario, a lo mejor una serie de puntos relevantes que fueron tachando para ver si realmente se podía considerar para un proyecto de investigación. Una vez que ustedes hicieron ese diagnóstico, dijeron, sí, adelante, va, me gusta porque voy a poder cambiar esto, hicieron un plan. En ese plan es un diseño de estrategias específicas para poder contribuir al logro del objetivo general, de específico de la hipótesis y de todo lo que ustedes pensaron para su anteproyecto. Y después viene la evaluación. Ya que tienen todo muy bien armado, dicen, bueno, pues ahora vamos a hacer esto y hay que hacerlo así. Esa medición de resultados, esa medición continua y el diagnóstico, la planificación y la evaluación es un proceso sistemático, escúchenme bien, que optimiza el rendimiento escolar, sí, pero también el proceso, el movimiento y el manejo de un proyecto. ¿Cuál es el proceso de identificación de oportunidades? Para que ustedes pudieran tener un problema enfrente, primero debieron haber visto un área de oportunidad. Y entonces analizaron ese punto y dijeron, a ver, esto está así, pero yo me acuerdo que antes se trabajaba de esta manera y ahorita pues ni para atrás ni para adelante estamos estancados con este problema. ¿Cuál es en escala de 0 a 10 qué puntaje le dan a su problema? No, pues yo un 7, porque mire, la verdad, pues yo creo que sí puedo cambiarlo, pero pues ya todos están acostumbrados a hacerlo así, que yo creo que ni cuenta se van a dar del cambio. No. Ustedes tienen que o debieron haber buscado áreas de mayor impacto, áreas que de verdad necesiten un cambio inmediato, un problema que esté obstaculizando totalmente el trabajo de todos los demás, el mío, pero el de todos los demás. De esa manera, el impacto de su hallazgo puede ser mucho mayor. ¿Ok? La evaluación es el estudio de indicadores claves. Y dependiendo del proceso que ustedes vayan a manejar, de la metodología, pues es como van a manejar también su proceso de evaluación. Y la participación, pues es esa inclusión de toda la comunidad, de todos los actores, de todos los alumnos que forman parte de su proyecto de investigación. El análisis situacional requiere de diversas fuentes de información. Acuérdense que su proyecto debe de manejarse de manera formal, su anteproyecto, debe de manejarse de manera muy formal. Por lo tanto, no se les olvide incluir algún indicador, su relación con el rendimiento académico o con el proceso de evaluación o a lo mejor con el proceso de implementación y pues tratando de haciéndolo en el más completo orden. ¿Ok? Ahora, la mejora o la estructura de un plan de mejora efectivo. Yo les había comentado, para que no se estresaran, que tomaran en cuenta que este trabajo de la asignatura 104 que marca en el programa que tienen ustedes que empezar a elaborar un anteproyecto
y que nos marca exactamente los elementos que tenemos que ir haciendo. Eso es estructura de un plan de mejora. Ajá. Ustedes están estructurando a través de ese anteproyecto, le dieron forma a su idea. Ajá. Vieron el problema encima y entonces empezaron a estructurar objetivos y metas medibles. Ajá. Acciones específicas. Ay, es que eso siempre se hizo así, pero ahorita lo vamos a cambiar. Yo quiero hacer esto y entonces me voy por partes. Primero hago esto, luego a esto y esto y esto y esto, hasta llegar al final. Y eso se llama cronograma detallado de acciones específicas, pero es en un plan. Ajá, es un plan de mejora. Y los recursos necesarios definitivamente hay que checarlos muy bien, hay que ver que realmente esté todo bien marcado de acuerdo a las necesidades del problema. Y el sistema de seguimiento, pues acuérdense que es un proceso que, al igual que su proceso escolar, también debe de tener una evaluación, un seguimiento a todos los avances y resultados que se vayan a encontrar. Entonces, su plan de mejora efectivo debe de tener pasos específicos, segmentos y fechas, ¿ok? Y para la transferencia de conocimiento como concepto, pues hay un intercambio sistematizado de que cuando elaboramos un proyecto de investigación que se involucran otras personas o como lo llamamos en estas diapositivas, los actores de la educación, ¿a qué se juntan? ¿A platicar? No. O por lo menos no de cualquier tema. Se van a sentar a trabajar o a compartir experiencias de manera primero, pues como exploratoria, como quiero compartirte. Ajá. Todo eso se va a documentar y va a ser una fuente de información. Ajá. Ese intercambio sistematizado, ese diálogo entre pares que comparten experiencia, que comparten a lo mejor hallazgos de otras investigaciones. Eso es un intercambio de información sistematizada. Ahora, la difusión de nuevas prácticas. Yo he escuchado muchas veces que la buena práctica se repite o se replica. En ese sentido, pues la comunicación efectiva de métodos probados en centros educativos altamente adaptables a diferentes contextos y necesidades es bueno. Es bueno. A lo mejor alguno de sus maestros le va a decir, oye, ¿cómo le estás haciendo? ¿Qué metodología? Pues estoy aplicando un método cuantitativo porque fíjate que esto y esto y esto. Oye, no, yo te recomiendo el mixto porque fíjate que yo participé en una investigación en donde tuvimos que de alguna manera hacer mucha observación y pues yo te recomiendo que tengas un checklist, una escala, vas a hacer trabajo de campo, entonces mira, yo recomiendo esto. Allí hay un compartimiento de información, hay un compartimiento de experiencias y se están difundiendo las buenas prácticas. Y las comunidades profesionales para mí son redes colaborativas de docentes en donde hay aprendizajes colaborativos mutuos y de mejorar. El proceso de transferencia del conocimiento. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuáles son los pasos que yo tendría que estar siguiendo? Primeramente, el de identificar conocimientos y prácticas valoradas, es decir, buenas prácticas que respondan y que evidencien el éxito educativo de quienes aprendieron en ese momento. Otro elemento importante es la documentación, conocida como el registro sistematizado de experiencias exitosas. ¿Y eso qué quiere decir? Que se hicieron bien las cosas con pedagogía, con didáctica, el maestro lo manejó muy bien.
Ajá, y fue un caso de éxito. Entonces hay que ir a ver a ese maestro, cómo le hizo, este, qué podría cambiar a partir de mi estudio, o simplemente mi estudio se va a convertir en un seguimiento a las prácticas exitosas permanentes. Tienen que trabajar, tienen que verlo, tienen que ser muy objetivos, muy analíticos, muy reflexivos para poder ver esos procesos. ¿Ok? Ahora, adaptar, contextualizar, llevarme la idea y contextualizarla desde mi entorno laboral o desde mi salón. No va a ser fácil. Sí, no va a ser fácil. Los ecosistemas educativos son varios y varían dentro de los mismos ecosistemas. Entonces, hay que ser muy analíticos, ajá, hay que tener acompañamiento o dejarse acompañar de personas que ya han vivido esa experiencia de terminar un proyecto y de transferir el conocimiento, de compartir los hallazgos para poder validar de alguna manera. ¿Sale? Pasamos rapidísimamente a las contribuciones al cambio e innovación educativa. ¿Cómo contribuir? ¿Cómo contribuye la innovación a estos desafíos educativos del siglo XXI? Primeramente, con respuestas a desafíos actuales a través de soluciones adaptadas. Las metodologías activas para implementar enfoques participantes. La integración tecnológica como parte de recursos digitales innovadores. Y las competencias del siglo XXI hoy han cambiado para docentes, pero también para nuestros alumnos. Entonces, hoy tendremos que innovar para poder enfrentar desafíos educativos que están en nuestros salones y no nos avisaron que querían entrar. Simplemente llegaron. Y pues el impacto y la sostenibilidad del proyecto. Eh, hay, que, hay que valorar si su proyecto, su anteproyecto puede incrementar a través de la innovación la mejora del aprendizaje. Uh-huh. Hay que saber también, por lo menos tener una idea clara de si voy a necesitar o no que mis compañeros docentes se involucren, o por lo menos el que sigue, ya no al que yo le recibí el grado o al grupo, sino el que sigue, ajá, por lo menos. Y hay que ver cuál es la transformación. De acuerdo a mi proyecto es cultural, de acuerdo a mi proyecto es sostenible, de acuerdo a mi proyecto es educativo o de acuerdo a mi proyecto es tecnológico. ¿Vale? Eso es algo que tenemos. Muy bien. Con ello, y antes de pasar a las preguntas de reflexión, yo solo quiero enfatizar que el cambio y la innovación en estos procesos de investigación educativa, estimados maestros, son fundamentales para responder a los desafíos sociales, tecnológicos, pedagógicos que nos está presentando el siglo XXI. Hoy hay que mejorar la calidad, la pertinencia, la equidad en la educación y hay que adaptarnos a esos cambios generacionales, a esos cambios de estilos de aprendizaje que nos están presentando los alumnos y hay que adaptarse también a la nueva sociedad de conocimiento. ¿Mm? Les remarco también que es importante que su proyecto o su anteproyecto tenga un segmento o tenga a lo mejor una orientación en su objetivo general o en su objetivo específico de innovación educativa. Ajá. Que busquen que entre mayor sea la motivación del docente y del alumno por cambiar las cosas, más inclusivo y relevante será el trabajo a desarrollar dentro de la misma investigación. Y por último, comentarles que el impacto y la aplicabilidad de su investigación educativa es un proceso que nos va a garantizar la transferencia de conocimiento y la mejora continua de no solo de nuestra escuela, sino también
de otros entornos educativos. ¿Sale? Fíjense qué interesante. Bueno, pues les dejo estas preguntas de reflexión. Son 5 que también hay que contestar. Hay que tenerlas ya listas para poder trabajar sobre el cuestionario integrador. ¿Ok? Se quedan las 5 preguntas, ya no las leo para no aburrirlo. Me voy mejor a esta guía instruccional en donde yo les pido pues que las lean, la lean muy bien, chequen el propósito, en qué consiste, por qué hay que hacerlo, por qué es importante, ajá. Yo aquí nada más les pongo la mitad de la guía instruccional, pero ya está cargada en la actividad de la asignatura 401 y también está cargada en la sección de biblioteca. Ajá. Tiene que referirse esta ficha descriptiva sobre el análisis del impacto y aplicabilidad de un estudio de investigación. En otras palabras, el anteproyecto que les estoy pidiendo. ¿Sale? Y espero la actividad. Les dejo también aquí una bibliografía que yo ocupé, que está totalmente relacionada con el tema a investigar. Yo espero que les sea muy útil, como me fue a mí. ¿Sale? Bueno, pues me despido. Me dio mucho gusto platicar con ustedes este tema tan importante de evaluación de proyectos educativos y recordarles que estamos ya en el mes de junio, su periodo termina en unas semanas y es importante que ya vayan entregando todos sus documentos, todos sus trabajos para que no necesiten o no se sientan más adelante presionados, ¿sale? Entonces, bueno, me quedo ahorita, voy a estar toda esta tarde de hoy y mañana, voy a estar revisando ya las tareas tanto de este grupo, que es el suyo de maestría, como de doctorado, y ya voy a empezar esa revisión, ¿sale? Que estén muy bien, me dio muchísimo gusto platicarles con ustedes de este tema tan importante sobre evaluación de proyectos en el ámbito educativo. Que pasen ustedes un lindo día. Gracias a todos.